Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Infomilitar Colombia. Hoy con un programa muy especial donde vamos a iniciar una serie de videos donde vamos a introducirlos en este fascinante mundo de la guerra electrónica. Vamos a analizar con todo el staff de Infomilitar esta parte de la guerra moderna que muchas veces es ignorada y no se tiene mucho conocimiento de la misma, pero que sin embargo dentro de lo que es los temas de defensa es, como no, una importantísima columna vertebral dentro de la guerra moderna, porque este asunto de la guerra electrónica se mueve en todos los aspectos de la guerra moderna. Entonces aquí voy a presentar al staff que va a estar con nosotros hoy. Primero que todo, dándole una gran bienvenida a mi mayor John Jairo Gutiérrez, ex Fuerza Aérea Colombiana, piloto de CAFIR y de muchas otras naves que han estado precisamente al servicio de la nación. También tenemos en esta oportunidad a mi capitán Nelson Ortega, ex ARC, especialista en guerra electrónica de la Armada, el cual también nos dará unos importantes conceptos sobre todo el campo de guerra electrónica. Asimismo, en nuestro staff para hoy tenemos a nuestro compañero Johan Herrera, quien nos va a aportar también unos importantísimos datos sobre la naturaleza física del espectro electromagnético y otra información también que nos va a ayudar a ponernos en perspectiva todo lo que es este inmenso y apasionante tema. Como ya les dije, pues la idea es una serie de programas que vamos a hacer con respecto a este tema. Este es un tema que es muy técnico, lo sabemos. Vamos a tratar de manteniendo la rigurosidad técnica que debe tener este tema. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno, lo más asequible posible para todos ustedes. Entonces vamos, como se dice vulgarmente, a empezar por el principio. ¿Sí? Vamos a hacer una introducción para que ustedes tengan claros los conceptos sobre los cuales vamos a hablar, y lentamente a través de los programas vamos a ir profundizando en este apasionante tema. Entonces, ante todo, muy buenas noches y dándole la bienvenida a mi mayor, John Jairo Gutiérrez, que nos va a hacer la introducción a este apasionante tema. Mi mayor, muy buenas noches. Buenas noches, Cono, buenas noches, Estado Mayor, buenas noches, personal que escucha este canal, Infomilitar. Sí, la idea es entrar a este tema de actualidad que es un poquito áspero en sus técnicas, en sus conocimientos, en su estructura. Entonces, la idea es empezar por algo muy, muy sencillo para aquellas personas que de pronto no tengan esa habilidad todavía de poder entender la guerra electrónica, y lo llevando a poquito con todo el Estado Mayor para llegar a un concepto final de varios programas y mirar bien qué es la guerra electrónica. Entonces yo creo que podemos empezar con el concepto de guerra electrónica. Ustedes pueden observar que hoy en día todas las experiencias de las guerras desde mucho tiempo atrás nos ha traído y nos ha llevado a que nuestro cerebro piense y evolucione en cómo poder ganar una guerra, cómo poder apoderarnos de un país, de un terreno o de otro objetivo que nosotros tengamos ya planeado llegar y ser los dueños o apoderarnos de ello. Este concepto de guerra electrónica lo voy a trabajar de dos palabritas muy sencillas, que es lo que está ahí: electrónica y guerra.
Voy a empezar por la parte de la electrónica, que es lo que nosotros muchas veces como que no queremos conocer, como cuando estábamos en el colegio que queríamos aprender inglés pero no aprendíamos. Entonces más o menos es como la IA lleva lo suavecito. La electrónica es un fenómeno físico en donde hay un fuego de electrones, un movimiento de electrones de los núcleos de los átomos, ¿ya? Que van generando cierta cantidad eléctrica y cierto campo magnético. Estos dos, energía eléctrica y campo magnético, es lo que básicamente nosotros vamos a mirar, o en este caso vamos a trabajar como la electrónica. La electrónica tiene una característica en este campo que viaja a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, o sea, bien rápido. Como quien dice, la guerra, cuando hablamos de la electrónica, la estamos hablando de una forma muy veloz, muy rápida. Como quien dice, todos los integrantes, todos los elementos que vamos a tener en esta guerra son elementos que tienen que ser muy veloces. El resultado de la vibración del campo eléctrico y el campo magnético es lo que nos va a dar esa herramienta, ese haz de energía que nosotros podemos controlarlo de acuerdo a varios eventos que vamos a ver más adelante. Lo importante, o una cosa importante en esta parte de la electrónica, es que esta electrónica o estos rayos, estos aspectos electrónicos viajan también en el vacío. Hay que pensar en el espacio, ¿no? O en el vacío como tal. Nosotros tenemos un espectro electromagnético visual, que es lo que el ojo humano puede ver, ¿ya? Ese espectro electromagnético, su formación interna es una onda eléctrica, ¿ya? Y una onda de campo magnético. Como la onda va llevando los electrones en el espacio en una dirección, eso va generando una serie de ondulaciones, dependiendo de la fuerza, de la potencia con que se produzca esta onda. Entonces así mismo nosotros vamos a tener esa capacidad de poder ver el espectro electromagnético. El visible para nosotros los seres humanos es muy común. Creo que todos han podido ver el arco iris cuando hay nimbocúmulos alrededor. El reflejo del sol pega las gotas de agua y la luz blanca que nosotros vemos se descompone en los colores que nosotros vemos del arco iris. Los colores son muy conocidos por todos nosotros: violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo y el cian. Esos colores están en una frecuencia, ustedes pueden observar ahí en la tabla, una frecuencia que el ojo humano la puede detectar. Recuerden que nosotros tenemos en la retina dos sistemas que se llaman los conos y los bastoncitos. Los conos y los bastoncitos dejan que nosotros podamos ver la luz del sol, y dependiendo de la reflexión de esta luz, así nosotros podemos ver los colores que podemos ver, que son los que están ahí en el arco iris. Entonces, ese es un espectro electromagnético visual, digámoslo así en términos naturales, que es lo que nosotros vemos todos los días. El color de la camiseta del vecino, de la vecina, la bicicleta, el carro, todo eso lo vemos con ese aspecto visual, ¿ya? De este campo visual, digámoslo así, hay otras ondas electromagnéticas, otros aspectos electromagnéticos que nosotros no lo vemos, o sea, nuestro ojo no lo ve, ¿sí? Entonces, ese espectro electromagnético está en la diapositiva, como ustedes lo ven ahí, donde ven el solecito y la nubecita. Ese es el campo visible que nosotros tenemos, pero hacia la derecha vemos una serie de rayos, ¿ya? de campos electromagnéticos que el ojo humano no lo puede ver. Ustedes saben que el ojo es el medio por el cual pasa todo este campo electromagnético para el cerebro. Como quien dice, el ojo no es el que ve es el cerebro. El ojo tiene en su retina el nervio óptico. Todo lo que llega a la retina
esa luz que viene con electrones llega a la retina, pasa al nervio óptico, el nervio óptico lo convierte en energía, lo que conocemos como ceros y unos, ¿ya? En energía, y va al cerebro. El cerebro hace la imagen del campo electromagnético que está viendo, y es lo que nosotros vemos en realidad. Como para que entiendan esto más o menos, no todos los cerebros ven los colores de la misma forma que lo ven cada uno. Yo veo un rojo y todos ven el rojo, pero ese rojo muchas personas lo pueden ver un poquito más fuerte, otros un poquito menos fuerte, ¿ya? Dependiendo de esa intensidad que trae el rayo, y dependiendo cómo tenga yo mi retina, dependiendo cómo esté mi nervio óptico, y dependiendo cómo esté mi cerebro, así mismo se va a tener una imagen ahí, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Que los otros rayos que nosotros no vemos, obviamente no podemos tener esa imagen porque no los vemos. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de poder ver los rayos que están fuera de ese espectro visual. Por eso tenemos que utilizar máquinas, tenemos que utilizar elementos que hagan que esos rayos se vean, ¿ya? Elementos que tengamos que trabajar en un espectro para poder decir, sí, aquí está ese espectro electromagnético. Un ejemplo muy común, las microondas. Las microondas de alta frecuencia, ¿ya? Se utilizan para los radares básicamente, y las de baja frecuencia se utilizan para los hornos microondas que tenemos en las casas, en los servicios que hoy en día vemos que nos calientan los alimentos, ¿ya? Esa microonda nosotros no la vemos, y esa microonda está ahí en el espacio. Nosotros tenemos el horno y la microonda está en el espacio. Tuve la oportunidad de oír una conferencia de un médico en donde afirmaba y demostraba por qué el microondas produce cáncer. Nuestro cuerpo, el 70% en promedio, está compuesto de agua. Esta microonda llega a nuestro cuerpo y lo que hace es evaporar esa agua. Al evaporar esa agua, los órganos internos de nosotros van a tener unos cambios, y la enfermedad más común es el cáncer. Así como eso están las ondas de radio, por ejemplo, cuando sintonizamos las emisoras y todo eso, esa onda llega al radio y nosotros no la vemos, pero sí escuchamos el ruido. ¿Qué hizo ese aparato de radio? Recibir esa onda y transformárnosla en un sonido que nosotros la podemos oír, en el caso de la televisión, ver, ¿cierto? Y poder tener idea de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos posiblemente analizando. Entonces, este espectro electromagnético funciona por ondas de frecuencia, de amplitud y una frecuencia. Mientras más cerradita esté la onda, más potencia va a tener ese campo electromagnético. Mientras más abierta esté la onda en su amplitud, ese campo electromagnético va a ser menos potente. Como quien dice, a partir del color rojo, ¿ya?, que son los rayos infrarrojos, empezamos a no ver esos rayos, ¿ya? Entonces, ese rayo infrarrojo hoy en día es muy común, y muchas personas ya lo conocen y lo han visto. Necesitan de unos equipos especiales para poder detectar esa luz, para poder ver esa luz, ¿cierto? Y ustedes saben que todo rayo o todo espectro electromagnético produce calor. Dependiendo del calor, así mismo va a ir apareciendo en los diferentes sistemas, va apareciendo los colores y nos va diciendo que el azul es frío, que el amarillo es tibio, que el verde está normal, que el rojo ya está muy intenso, que el magenta ya es un color muy fuerte. Bueno, entonces ese campo electromagnético que tenemos ahí, y lo tenemos en el espacio, el cual vemos algunos y otros no los vemos. Entonces el ser humano ha diseñado una serie de equipos para poder saber que ese rayo está ahí. Es importante la composición de nuestra atmósfera. Todos sabemos que tenemos desde el nivel de la Tierra hacia el espacio
tenemos una capa de aire que se llama atmósfera. Y esa atmósfera tiene unos elementos del aire que componen el aire, que es el nitrógeno, básicamente el oxígeno y el CO2. También hay otros elementos en proporciones muy pequeñas, en porcentajes muy pequeños, que conforman nuestra atmósfera. Pero esta atmósfera de la superficie hasta la capa de ozono, que la capa de ozono es la capa que nos protege a nosotros de estos rayos ultravioleta y de los rayos infrarrojos, que son muy peligrosos para nuestro cuerpo, que son delicados porque generan en determinado momento altas temperaturas cuando lo recibimos directamente, y esto es lo que va produciendo ciertas enfermedades, entre las más conocidas es el cáncer. Por eso nosotros, cuando estamos expuestos a la luz del sol, debemos de hacerlo en determinadas horas, no más de las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde podemos utilizar ese sol para que esos rayos ultravioleta, los rayos UVB o UVA, no nos hagan daño a nuestro cuerpo. Pero resulta que este campo electromagnético, para utilizarlo en la guerra, es muy importante. Más adelante vamos a ver los armamentos que utilizan este tipo de espectros electromagnéticos, que hace que no los vemos, pero sabemos, con unos equipos especializados, con unos sensores especializados, sabemos que podemos detectarlos y sabemos también qué nos puede pasar o qué va a pasar cuando ese rayo está activo. Ese es básicamente lo que tengo como la parte electrónica, ¿ya? Entonces, un recuento rápido: el sol produce luz, esa luz trae varios rayos electromagnéticos que unos los podemos ver, otros no los podemos ver, y dependiendo de esa intensidad, de esa potencia, de su amplitud, nos puede hacer daño a nuestro cuerpo o lo podemos utilizar para otros eventos importantes, como hoy en día se utiliza, que es la guerra electrónica.